factores que influyen en los hábitos de vida. Y sí que, como habéis comentado por el chat y como ha dicho Aitor, va más dirigido a población general, pero profesionales de la salud que estén viéndolo sí que puede ir bien, por un lado, para saber cómo trasladar el mensaje que muchas veces sabemos, ¿no? de todo lo que hemos estudiado, cómo trasladarlo a pacientes y que sea de una forma fácilmente entendible. Entonces, nada, primero de todo también agradecer que estéis tan interesados en los webinars que estamos haciendo y espero que, bueno, este en concreto también os guste. Entonces, antes de empezar, a ver si, vale, a ver. Me voy a presentar, como ha dicho Aitor, pues soy Paula Avellaneda, trabajo en Centro de Nutrición Aleris como nutricionista y, bueno, allí paso consulta. Además, os pongo aquí mis conflictos de interés, que de forma no lucrativa pues estoy colegiada en el Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana y luego soy socia y participo como miembro activa en la Asociación de Dietética Sin Patrocinadores. Y bien, todas las dudas que os surjan las podréis ir poniendo aquí en el chat o si no, luego ya en el canal de YouTube donde se quedará grabado. Y también o bien escribir al correo de formación @centroaleris.com o si preferís os pongo aquí mi correo que es paula@centroaleris.com. ¿De acuerdo? Entonces, antes os preguntaba qué es lo que esperabais de este webinar y bueno, me habéis dicho varias cosas que sí que muchas de ellas y si no casi todas, pues iremos hablándolas a lo largo del webinar. Así que, como he dicho antes, si queda alguna duda, al final del todo os preguntaré y así me vais preguntando las dudas. Antes de empezar, también me gustaría poner esta diapositiva que se la había a un compañero, Carlos Ruiz, y luego, bueno, también lo utilizó y lo adaptó otro compañero, Alejandro Encinas, y la verdad es que me parece interesante y sobre todo en este tipo de webinars que están dirigidos a población general. Y es, antes de nada, aclarar que todo lo que vamos a hablar ahora puede ser simplista, porque ya conocéis, bueno, que la realidad es muy compleja y aunque os he dicho antes que vamos a tratar varios temas que no son solo la alimentación, igualmente se me van a escapar muchos y, bueno, tened en cuenta que la vida en general es muy compleja y, por supuesto, se me pueden escapar cosas. Por otro lado, soy consciente de que todo lo que o las recomendaciones que voy a dar no se puede aplicar en todos los contextos. Por ejemplo, yo puedo recomendar que vayáis o bien a un profesional de la actividad física, a un psicólogo, a un dietista nutricionista, pero sé que no todo el mundo se lo puede permitir y que, bueno, que no solo esto, sino que hay otras recomendaciones que puede ser que no todo el mundo lo pueda llevar a cabo. Entonces, eso también lo tenemos en cuenta. Sé que, es más, este webinar seguramente lo estará viendo población que a lo mejor ya esté concienciada con alimentación saludable y, por tanto, gente que a lo mejor no lleguemos, que sería interesante llegar, pues no lo esté viendo o no le dé tanta importancia a este tipo de formación. Y por otro lado, también que la información que voy a dar pues es alternativa, no está contrapuesta con otras opciones. Es decir, si por ejemplo hay alguien en concreto que tenga una enfermedad cardiovascular y por ejemplo le hayan pautado una medicación, pues por supuesto todo lo que yo vaya a indicar no está contrapuesto con esa medicación. Pueden tomarla sin problema y simplemente lo que yo voy a comentar es más para la prevención de ese riesgo cardiovascular. Bien. A ver, que no puedo. Vale. Me imagino que muchos de los que estáis aquí igual os habéis interesado también por el webinar porque ahora, bueno, con la situación que estamos viviendo del coronavirus, también uno de los factores que se ha hablado que puede aumentar el riesgo, ¿no? de padecer o, bueno, de que los riesgos sean mayores es el padecer una enfermedad cardiovascular. Concretamente, pues se ha hablado de la hipertensión, de la diabetes y, bueno, que son factores que luego también acentúan la misma enfermedad cardiovascular. Entonces, por ello también hemos creído interesante crear este webinar para que sepáis, pues, por un lado, cómo podemos prevenir estas enfermedades cardiovasculares. Si ya padecemos alguna, también nos va a servir para que el riesgo sea menor. Y por otro lado, también quería mandar un poco el mensaje de calma
Y esto lo digo porque hay gente que a lo mejor tiene una enfermedad cardiovascular y tiene miedo de ir al hospital por miedo a contagiarse del coronavirus. Y esto puede ser algo peligroso si, por ejemplo, justo nos está dando, bueno, nos da un infarto, tenemos alguna angina de pecho, lo que sea. Por supuesto, vamos a estar mucho mejor atendidos si vamos al hospital antes que por evitar el contagio, pues decidamos no ir. Y por eso os comparto este documento de consenso que han hecho de la Sociedad Española de Cardiología. Y bueno, ahí os pongo la fuente abajo para que veáis que sí que lo tienen todo muy bien protocolizado, sobre todo para justamente pues evitar los contagios a este tipo de pacientes, porque son muy conscientes de que son pacientes que tienen una prevalencia o un riesgo mayor, y por ello pues veréis que está súper completo, todo protocolizado de cómo tratar al paciente y por supuesto si tenéis alguna patología y es importante que sea atendida rápidamente, pues os van a atender. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí que va a ser mejor que seáis atendidos y que no por miedo os quedéis en casa. Vale. Hablando de prevención cardiovascular, os decía antes, todo es la alimentación. Sí que es verdad que, claro, al ser dietistas nutricionistas sí que es algo que le damos mucha importancia, pero sí que quería hacer antes de hablar y meterme en el tema de alimentación, un pequeño repaso en otros hábitos de vida que puede también influir en esta prevención del riesgo cardiovascular. Entonces, si queréis podéis ir poniendo en el chat qué otros factores pensáis que puede influir en disminuir o aumentar el riesgo cardiovascular, además de la alimentación. De todas formas, yo pongo la primera, sería el estrés. Además, lo he puesto lo primero porque sí que es uno de los que más influencia suele tener en el riesgo cardiovascular. Y nada, yo ahora voy a hablar un poquito de estrés. De todas formas, como diré más adelante, si sufrimos o bien de mucho estrés o de otros parámetros derivados, por ejemplo, si tenemos depresión o mucha ansiedad, pues el profesional del que os va a ayudar más y del que está preparado para ello son los profesionales de la psicología. ¿De acuerdo? Simplemente aquí mostraros este estudio que es del 2017, en el que se hicieron unas preguntas a población española sobre, por un lado, si estaban estresados o habían estado estresados, y veréis que, bueno, sabéis que bueno, mucha gente está estresada, vivimos ahora mismo en un mundo muy, muy estresado. Y bueno, se separó por un lado por estudiantes, si eran autónomos, si estaban trabajando por cuenta ajena, y como veis, pues la mayoría sí que decían que sí, o que habían estado estresados o lo están en el presente. Y algo que sorprende mucho es, aunque salga al final, es lo de jubilados o prejubilados, que también un 20% indicaron que estaban estresados. Y esto nos indica que no siempre, normalmente, bueno, solemos relacionar este estrés sobre todo con pues, mucho trabajo, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, mucha actividad que tienen que hacer, muchos deberes, que a lo mejor tienen muchas materias, y sin embargo, nos olvidamos de otros factores que también pueden causar estrés y el que puede ser que hayan referido los jubilados, y es, por ejemplo, como lo veis a la derecha, ¿qué causa el estrés? ¿No? Pues puede ser la preocupación por la salud de algún familiar, puede ser el estado económico en el que se encuentren, a lo mejor que no lleguen a fin de mes, en la situación de incertidumbre que puedan vivir, o sea que hay muchos factores que sí que pueden influir en que tengamos un mayor o menor estrés. Y siguiendo con el mismo estudio, como vemos, entre un 40-60% de los trabajadores en España reportaban sufrir estrés, y eso que el estudio fue en 2017. Yo creo que si lo medimos en el 2020, incluso antes de todo lo del coronavirus, seguramente habría aumentado este porcentaje, y bueno, y ahora mismo con lo del coronavirus seguro que muchísimo más. Entonces, ¿qué cosas, aparte de, como comentábamos antes, el trabajo, la incertidumbre puede provocar estrés? Pues, como vemos aquí, las nuevas tecnologías también nos pueden provocar algún tipo de estrés.
y como contestaron aquí en la encuesta, pues o bien porque no permitían desconectar, o bien porque muchas veces se siente como una presión, ¿no?, por tener una respuesta inmediata, y lo cual no nos deja como estar más en nuestro día a día, y es como que todo lo tenemos que contestar súper rápido. Y luego, ¿qué cosas puede provocar el tener estrés? Pues como veis, irritabilidad, ansiedad, insomnio, cosa que, bueno, luego hablaremos del sueño, también aumenta el riesgo de cardiovascular, entonces una cosa puede implicar la otra. Y sí que quería hacer una diferencia entre lo que es eustrés y distrés, porque, bueno, el distrés es lo que se llama el estrés negativo, que es aquel que nos provoca una incomodidad, y muchas veces está más relacionado con cosas que no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, pues la pobreza o la incertidumbre que podemos tener del futuro, o si no, sí que puede ser causado por un trabajo, pero a diferencia del eustrés, que es lo que se llama, entre comillas, un estrés positivo, el eustrés lo que provoca es aquel estrés que nos hace incluso ser más activos. Por ejemplo, en un trabajo que es, si somos empresarios de altos cargos, podemos tener mucho estrés, pero a lo mejor ese estrés nos va a provocar que luego tenemos unos resultados positivos de ya sea ganancia económica o la que sea. Y por otro lado, ese mismo estrés nos hace, como decía antes, estar más activos, estar más atentos y hacer que pues hagamos mejor el trabajo. Sí que es verdad que el eustrés se puede convertir en distrés, o sea, si tenemos mucho eustrés o si ya la presión que empezamos a tener es mayor, podría convertirse en distrés. Bueno, ¿por qué el estrés está relacionado con la enfermedad cardiovascular? Pues por un lado aumenta el cortisol, luego disminuye el sistema inmunológico, cosa que ahora mismo también con lo del coronavirus pues es importante tenerlo en cuenta. Aumenta el riesgo de inflamación, inflamación crónica hablamos, que está relacionada con varias enfermedades como la diabetes por la resistencia a la insulina, y luego un aumento de la acumulación de grasa. Y todo esto también hace que aumente el riesgo de hipertensión. Entonces, por ello, el estrés sí que está muy relacionado con la enfermedad cardiovascular. ¿Qué podemos hacer para intentar solucionarlo? Pues cosas que nos recomiendan es, por un lado, el apoyo social, que ahora mismo, como pongo en la imagen, sí que podemos seguir teniendo ese apoyo social, no va a poder ser algo muy cercano, quiero decir, de mano a mano, pero sí que a través de las redes sociales, de diferentes plataformas digitales, podemos igualmente quedar con compañeros, con familiares, con amigos, y bueno, todo esto sí que nos puede ayudar un poco, sobre todo en este momento, pues a que el estrés no sea que sea algo menor. Como decía antes, pues lo principal, sobre todo si ya empezamos a ver que ese estrés o esa ansiedad nos está afectando el resto de nuestros hábitos o de nuestra vida, pues profesionales de la psicología serán los profesionales más indicados para ayudarnos a ello. El ejercicio también, como decíamos antes que el estrés aumenta el cortisol, pues el ejercicio también puede ayudar a disminuir un poco el estrés. Y ahora mismo, claro, el ejercicio sería hacerlo en casa. Sabéis que hay muchas plataformas también que hay para hacer actividades. Y bueno, cada persona que se lo lleve con calma y que haga el ejercicio que le guste más o con el que se sienta mejor, pero sí que es verdad que es un factor que nos va a ayudar. Por otro lado, la meditación, ya sea meditación como tal o simplemente estar un tiempo para uno mismo. Como decía antes, estamos muy ocupados de que necesito estar trabajando, necesito estar haciendo ejercicio, necesito estar haciendo algo productivo y no dejamos ese descanso para nosotros mismos. Entonces, meditación por ello también puede ayudarnos. Y luego la flexibilidad cognitiva. Eso es cómo nuestra mente se adapta a los cambios que van surgiendo. Entonces, es un factor que podemos entrenar y que algunas personas tienen más desarrollado que otros, pero es simplemente eso, cómo nos adaptamos a los cambios que están haciendo y, por tanto, cómo vamos a luego reaccionar a ellos y que pues, nos den más estrés o menos estrés. Bien, como decía, lo quería comentar así de forma rápida.
Otro factor que sí que influye también en la salud cardiovascular sería el sueño, o bien la falta de sueño pues aumenta el riesgo cardiovascular. Como vemos aquí, hay una diferencia entre la noche y el día y, bueno, y por tanto es en la noche porque tiene que ser el momento que tengamos el descanso, y es porque, por un lado, bueno, hay un incremento de la presión sanguínea. Hay, como decía antes, pues también está relacionada la secreción del cortisol. La temperatura corporal es más baja, por ello pues normalmente dormimos tapados, cuando a lo mejor de día pues no tenemos tanto frío. Y sin embargo de día pues tenemos una temperatura corporal un poco más alta, la presión sanguínea también es más alta y tiene lugar la secreción de melatonina, que es la que luego, bueno, es una hormona que luego nos va a ayudar a tener un correcto descanso. Igual que veíamos antes que en España pues tenemos en general mucho estrés, la pregunta es ¿cuánto dormimos en España? Como veis, a diferencia de otros países de Europa, la hora de acostarnos es mucho más tarde y por tanto también la hora de levantarnos. Y esto, como veremos más adelante, sí que implica también que nos puede afectar a la hora de, por ejemplo, estar relacionado con el apetito que vamos a tener al día siguiente, cómo vamos a reaccionar a diferentes circunstancias y bueno, y al estrés también que vamos a ir teniendo. Y bueno, tenéis aquí una media, es más, aclarar eso, que el dormirnos a las 12 es una media. Eso quiere decir que hay gente que a lo mejor sí que se duerme a las 9, pero hay gente que hasta las 3, 4 sigue despierta. ¿Y en qué nos afecta? Bueno, aparte de la hora de dormir, sí que es importante que tengamos bien diferenciado lo que es la noche del día. ¿Y qué podemos hacer para diferenciar eso? Pues la noche tendría que ser un momento de tranquilidad, de silencio y de oscuridad. Sin embargo, y bueno, y luego del día todo lo contrario, que nuestro cuerpo note que hay esa diferencia de noche y día, pues que de día sí que haya luz, que estemos más activos, que sea en el momento que comemos. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Pues normalmente, aunque sea de noche, estamos con luces, estamos muchas veces también activos, comemos tarde, bueno, cenamos tarde, entonces ello implica que no haya tanta diferencia entre la noche y el día. Y aquí abajo donde veis, pues hay una diferencia, o sea, se compara cómo tenemos los niveles, o bueno, la luz sobre todo, la sociedad occidental comparado con cazadores recolectores. Y por lo que vemos, pues en su caso sí que, por ejemplo, se levantan por la mañana y entre que tienen que ir a cazar, pues tenían una actividad mucho más alta y luego ya iba descendiendo hasta que la noche descansaban. Sin embargo, ahora, entre que vamos a, por ejemplo, cuando vamos a trabajar o cuando estamos estudiando, estamos todo el día a un nivel de actividad muy normalizado, muy bajito, vivimos mucho tiempo sentados y luego no hay mucha diferencia con la noche, cuando muchas veces incluso toda la sociabilización pues se suele tirar un poquito más hacia la noche y como decía antes, con mucha luz. ¿Qué podemos hacer para intentar mejorar nuestro descanso? Porque sí que es verdad que si estamos muy acostumbrados a dormirnos muy tarde, nos va a costar el habituarnos a dormirnos antes. Entonces, por ello sí que yo os recomiendo que hagáis, entre comillas, como un ritual de descanso, y todo esto va relacionado con ir haciendo que el cuerpo se acostumbre o que sepa cuándo va a llegar el momento del dormir. Y, por ejemplo, pues algo tan sencillo como si nos lavamos los dientes e inmediatamente nos vamos a dormir, ya nuestro cuerpo, si lo hacemos así todas las noches seguidas, va a relacionar que el lavarnos los dientes significa que pronto nos vamos a ir a acostar. Cosas como ponernos tapones en los oídos también nos puede ayudar mucho a aislarnos del sonido, leer un libro. Bueno, sí que es importante que el libro no sea muy interesante, porque puede ser que eso sí que nos haga que estemos más tiempo leyendo simplemente por saber cómo continúa. Pero bueno, leer un libro sí que, sobre todo, como hablaré más adelante, para evitar pantallas, nos va a ir muy bien. Y luego es importante tener horarios. No cada día ir a dormir a una hora diferente, porque si no ahí estamos confundiendo mucho el cuerpo. Como decía antes, evitar pantallas, ya sea de la tele, del ordenador, del móvil, intentar que todo eso justo a la hora de irnos a dormir
no sea pues 1 o 2 horas antes, intentar evitarlo. Y también ejercicios muy extenuantes, o sea, sí que podemos hacer algún ejercicio que sea más calmado, pero no muy extenuante porque ahí nos estamos activando y va a ser más difícil que el cuerpo se empiece a preparar para el descanso. También es importante que las temperaturas no sean ni muy altas ni muy bajas y luego regular, pues como decía antes, la luz y el ruido que donde vayamos a dormir intentemos que esté en oscuridad y que no haya mucho ruido. Bueno, ¿qué cambios podemos hacer? Pues también intentar evitar justo antes de irnos a dormir el consumo de alimentos excitantes como el café, el té, o bien tomarlo sin cafeína o incluso no tomarlo, porque muchas veces, aunque sea sin cafeína, nuestro cuerpo puede relacionar que el sabor del café es algo que nos estimula. Entonces hay casos que incluso, aunque sean sin cafeína, tampoco sería recomendable. Sí que se puede tomar, por ejemplo, una infusión, porque muchas veces al tomar algo así caliente, pues sí que puede ser que nos ayude más a ir a dormir. Y como he comentado antes, pues evitar pantallas, sobre todo todas aquellas luces azules que son las que, bueno, perjudican nuestra secreción de melatonina, como decía antes, que es una hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Y para ello os pongo aquí algunas aplicaciones, que por un lado es la de Flux, que es para ordenadores, que es una aplicación que a cierta hora, cuando se empieza a anochecer, empiezan a aparecer pantallas, o sea, como un filtro un poquito rojo. Y luego está la de Twilight, que es para móviles y tablets. Entonces, lo ideal sería no tener estas pantallas, pero en caso de que las tengamos que utilizar, por lo menos podemos utilizar estas aplicaciones y nos ayudan un poquito a reducir esa luz azul. Y como decía antes, pues en lugar de pantallas, si nuestro acto antes de dormir es leer, mucho mejor. Y bueno, como os dice aquí el gatito, pues sí que siestas puede ayudarnos a regular un poquito el sueño, pero importante que no sean siestas muy largas porque claro, eso hará que luego pues no tengamos sueño y no dormamos. Entonces, si hacemos siestas, que sean cortas. Luego, otro factor que también influye en la salud cardiovascular, por supuesto, es la actividad física. Y la misma pregunta que os hacía antes, pues, ¿cuánto nos movemos en España? Según este estudio, en el que se valoraba si se cumplía o no las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las cuales son muy bajitas y muy básicas, que son pues, tener por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, y si no, pues si es algo más enérgico, por lo menos 600 minutos a la semana. Con esto vemos que en España pues estamos de los que menos, o sea que ni siquiera llegaba el 50% de la población a cumplir estos requerimientos mínimos. Y bueno, y ahora mismo en la situación que estamos también en confinamiento, pues se nos ha hecho un poco más complicado aún, ¿no? Porque, claro, estamos en casa y al final nos tenemos que adaptar a lo que tenemos en casa, al espacio que tenemos y que es mucho más fácil que estemos mucho más tiempo sentados. Aclarar que no es lo mismo ejercicio físico, como os pongo aquí, como actividad física. Ahora mismo lo que sí que igual nos podemos centrar más es en el ejercicio físico, que ejercicio físico es todo aquel que implica, pues, por ejemplo, es el típico que hacemos 2 o 3 días a la semana, 4 o 5, depende de la persona, y no es una actividad diaria, sino que es algo que lo hacemos de forma pautada. Por eso decía que sí que es algo que a lo mejor ahora mismo nos podemos centrar más, ya sea hacer algún ejercicio de fuerza si tenemos pues algo de pesas o simplemente con botellas de agua, por ejemplo, ya sean ejercicios en el cual utilicemos nuestro propio cuerpo, ya sea algo de yoga, pilates, como decía antes, pues cada persona con lo que le guste y con lo que está adaptado más a su ritmo de vida. Y la actividad física es más lo que en nuestro día a día vamos a ir implementando, bueno, que sí que ayuda mucho a tener un mayor gasto energético sin que sea pues, una actividad deportiva como tal. Y es pues salir a dar paseos, subir escaleras, ir en bici. Por eso decía que ahora mismo pues sí que es lo que tenemos un poco más limitado, pero bueno, si tenemos, por ejemplo, alguna casa que nos permita dar vueltas, podemos caminar en casa. Si tenemos, por ejemplo, un dúplex, incluso podemos subir escaleras.
Si vemos que lo tenemos limitado, incluso se puede andar en el sitio sin desplazarte, solo subiendo piernas. Y bueno, es simplemente pues intentar tener ese break, como os pongo aquí. Incluso cuando tengamos que estar mucho tiempo sentados, ya sea por trabajo o bien porque, bueno, sea un día que no nos apetezca hacer actividad física, sí que va bien hacer este break, ¿no? Un break de, por lo menos, es activarme cada X tiempo y, bueno, no hablamos de un break del de KitKat, es break incluso pueden ser simplemente hacer un estiramiento, pero todo ello sí que nos va a ayudar a estar un poquito más activos. Y bueno, no me iba a olvidar también del tabaco y del alcohol, también muy relacionados con la salud cardiovascular. Cuando hablamos de salud cardiovascular, pues muchas veces nos viene a la cabeza o se habla mucho del vino, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis? ¿El vino es cardiovascular? Seguro que, bueno, si nos seguís en redes sociales, sobre todo si habéis visto charlas de Aitor, habréis visto que no. El vino no es cardiovascular, principalmente porque tiene alcohol. Entonces, el consumo de alcohol en ningún caso va a ser algo que nos ayude a mejorar el riesgo cardiovascular, por mucho que sea muy poquita cantidad. O sea, ningún consumo de alcohol, ya sea de vino, de cerveza o de cualquier otro tipo de alcohol, nos va a ayudar. Todo lo contrario, el alcohol lo va a empeorar la salud en general. Y por ello es mucho mejor beber agua. Sí que, bueno, ahora luego hablaré cómo podemos ir haciendo un cambio si, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a beber ya sea vino o cerveza y cómo podemos ir adaptándonos a cada vez que sea un poquito menos. Y bueno, conforme o sea, respecto al tabaco y riesgo cardiovascular, que os voy a contar que no sepamos, sabemos que el tabaco es algo que cuanto más se fume, pues mayor es el riesgo cardiovascular que vamos a tener. Antes lo habíais comentado también por el chat que teníais un familiar que había dejado de fumar, entonces genial. Y bueno, como decía antes, lo importante del alcohol es que se beba lo mínimo posible. Y como decía antes, aquí tenéis en esta tabla cómo podemos medir la cantidad de alcohol que bebemos. Esto se mide por unidad de bebida estándar y según el tipo de bebida y el volumen que vayamos a tomar, podemos tener unas unidades de bebida estándar diferentes. Entonces, de aquí lo importante es que cada persona se haga un recuento de a la semana cuánto está bebiendo. Por ejemplo, pues habrá gente que llegue a 10, habrá gente que 4, habrá gente que a lo mejor solo una porque bebe muy de vez en cuando. Entonces, cuando hagamos ese cálculo, yo os diría que os pongáis pequeños objetivos de ir reduciendo poquito a poco. Por ejemplo, si yo bebo 10 unidades de bebida estándar, voy a intentar la semana siguiente bajarlo a 8. Si veo que lo llevo bien, que no me ha costado mucho, pues vamos a intentar bajar a 6. Si ya 6 me empieza a costar más, a lo mejor lo alargo más tiempo y digo, pues voy a estar todo un mes con 6. Cuando ya me haya acostumbrado, pues voy a bajar a 4 y así poco a poco. Sin embargo, personas que, por ejemplo, solo estén tomando, que estén tomando 4 unidades de bebida estándar, sí que se pueden poner el objetivo en un principio de, pues voy a bajar a 2 y ya está. O incluso se pueden quitar directamente el alcohol. Esto cada uno su objetivo que se lo ponga de manera realista y como crea que sí que puede ir reduciéndolo. Se pueden hacer cambios también como pues pasar de cerveza con alcohol a cerveza sin alcohol. De todas formas, yo sí que insisto en que aunque sea sin alcohol, es mucho mejor beber agua. Antes que cualquier tipo de cerveza, de refrescos, por mucho que sean sin azúcar añadido, pero bueno, se puede hacer ese cambio sobre todo para si es algo de cuando estamos con amigos, aunque sean ahora a través de videollamada, nos apetece tomar una cerveza, pues si lo hacemos sin alcohol, mucho mejor. Vale. Y bueno, ahora que ya hemos hecho el repaso de los diferentes factores, como decía en un principio, seguramente me dejo muchísimos, pero bueno, quería hablar de los principales que podían afectar a la salud cardiovascular. Y ahora sí, pues alimentación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la alimentación cuando hablamos de prevenir el riesgo cardiovascular? Igual que decía antes con el vino, muchas veces cuando hablamos de salud cardiovascular, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente?
es el colesterol, ¿no? Muchas veces es de lo primero que o bien nos preguntan pacientes o nos dicen, tengo el colesterol alto, ¿qué hago? O no lo tengo alto, pero tengo miedo a consumir ciertos alimentos. Y entonces mi pregunta ¿es el colesterol el malo de la película? Realmente, si miramos estudios, tampoco os quería poner como, quería que fuese algo más divulgativo, no os quería poner estudios, pero realmente si miramos estudios, no se relaciona el tener un colesterol más alto a, por ejemplo, a infartos o tener accidentes cardiovasculares. Es más, comparando pues, gente que tenía el colesterol alto y colesterol bajo, no se veía una diferencia en que los de colesterol alto tuviesen más infartos o accidentes cardiovasculares. Y esto también nos lleva a preguntar, bueno, ahora hablaré de qué sí que es lo que puede implicar, porque sí que quería primero que tengáis en cuenta que el colesterol no es lo principal y no es lo que nos va a indicar si tenemos un riesgo cardiovascular más alto. Hay que tener en cuenta muchas otras cosas, ¿vale? No solo el colesterol. Y bueno, y por tanto, otra pregunta que podemos hacer es, ¿debemos alimentar alimentos que sean altos en colesterol? Por ejemplo, es muy típico la duda con el huevo, ¿no? ¿Cuántos huevos puedo comer a la semana? Si como muchos es malo porque va a tener más colesterol. Y bueno, aquí también quería que sepáis, bueno, la diferencia que hay entre el colesterol exógeno, que es todo aquel que consumimos con la alimentación, y el colesterol endógeno, que es el que realmente tiene nuestro cuerpo. Entonces, se ha visto que por mucho que tomes del colesterol exógeno, es decir, el de los alimentos, realmente no sube del nuestro endógeno. ¿Y esto por qué pasa? Porque el colesterol que tenemos en sangre realmente es nuestro propio cuerpo el que lo crea, no es lo que comemos. Sí que está implicada cierta alimentación en si vamos a tener más alto o más bajo, pero no el colesterol que consumimos directamente, sino que más bien si tenemos, por ejemplo, una alimentación más alta, como veremos más adelante, más alta en ultraprocesados, en azúcares, pues todo eso sí que puede hacer que suba el colesterol, pero no es por comer alimentos ricos en colesterol. Y un ejemplo muy claro que creo que Aitor sí que lo comentó en alguna de sus charlas es, por ejemplo, la población vegana, si realmente no consume nada de colesterol, porque el colesterol, no sé si lo sabréis, pero está solo en alimentos de origen animal. Entonces, si población vegana no está consumiendo alimentos con colesterol, no debería tener nunca colesterol alto y por lo contrario debería tenerlo bajo, y sin embargo sí que hay población vegana que aunque no consuma nada de origen animal sí que tienen el colesterol alto. Entonces ahí nos indica que, bueno, que es algo interno, lo que crea el colesterol es nuestro propio cuerpo y no es lo que comemos. Creo que con esto ya queda claro. Luego, por otra parte, también, aunque muchas veces, con la pregunta que os hacía antes, ¿es el colesterol el malo de la película? Realmente quería que vieseis que el colesterol es necesario para nuestro cuerpo en cierta medida, porque por un lado se ocupa de síntesis de diferentes hormonas, por ejemplo, es precursor de la vitamina D, que ahora tanto se habla por el confinamiento y que no nos esté dando el sol, pues el colesterol es un precursor de la vitamina D. Luego también el colesterol ayuda a regular la permeabilidad de las membranas celulares. Es más, nuestras células tienen colesterol, tienen grasas y es lo que forma parte de sus membranas. Luego también ayuda a la conducción de señales nerviosas, participa en conexiones neuronales y bueno, es precursor de sales biliares. Entonces, como vemos, sí que es algo necesario. Y bueno, antes de pasar a otras cosas, otra duda que que suele surgir mucho en consulta es lo típico pues del colesterol malo, el colesterol bueno, si es malo tener el LDL, que es el que se llama malo, o el HDL, que es el llamado bueno, ¿no? Como decía antes, realmente implican, o sea, es importante tener muchas cosas en cuenta, no solo si el colesterol que tenemos alto es LDL o HDL. Y una de ellas es el tamaño de las partículas de nuestro colesterol. Es más, cuando tenemos el colesterol alto,
en analítica, solo en la analítica nos está indicando simplemente que lo tenemos alto, pero pueden haber dos formas diferentes de tenerlo alto, o bien que tengamos partículas grandes pero pocas, o bien que tengamos muchas partículas pero pequeñitas. Entonces eso también sí que nos va a dar más datos del riesgo cardiovascular que podamos tener, más que el colesterol total. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Y luego, conforme a lo de HDL y LDL, lo mismo. Hay muchas otras partículas que hay que tener en cuenta y no quiere decir, sí que es verdad que es más saludable el tener el HDL un poco más alto, pero pueden haber muchos otros factores que influyan y, por ejemplo, si tenemos un colesterol alto pero no tenemos nada más, no tiene por qué implicar, como decía antes, que sea algo malo. Pero, sin embargo, si tenemos el colesterol alto y también tenemos hipertensión, fumamos, tenemos obesidad abdominal, pues todo eso sí que va a implicar, no por el colesterol en sí, sino por todo lo que relaciona, lo que está englobado y eso sí que nos va a indicar que tenemos un riesgo cardiovascular un poco más alto. Vale, esta imagen lo pongo también hablando ahora de colesterol y de grasas para que tengamos en cuenta también que con el omega 3, por un lado lo importante es reducir el consumo de alimentos que sean ricos en omega 6 y ello implica pues aceites refinados de semillas, por ejemplo de palma, de colza, ahora no me sale, pero bueno, refinados de semillas en general. Eso reducir y por otro lado aumentar el de omega 3, ¿vale? Omega 3 podemos encontrar en pescados azules, podemos encontrar en nueces, en semillas de lino, que por cierto es importante que las semillas de lino estén bien trituradas para que podamos absorber bien su omega 3 y hacer el cambio de, en lugar de utilizar, de girasol, que no me salía antes, en lugar de utilizar aceites refinados, como comentaba antes, de semillas, por aceite de oliva virgen extra y más aún estando aquí en España. Sé que estáis viendo los webinars también gente de Sudamérica. Si allí, por ejemplo, el aceite de oliva no o es muy caro o no se suele consumir tanto, hay ciertos países donde sí que tiene sentido utilizar, por ejemplo, el aceite de coco que sea virgen también, ¿vale? Importante que no sea refinado. Y si podéis conseguir el de oliva, pues muchísimo mejor. Y bueno, también, lo comento más adelante mejor. Luego, respecto a mantequilla versus margarina, yo aquí voy poniendo también dudas que hay frecuentes sobre, en pacientes, ¿qué es mejor, no? Aquí también aclarar que depende mucho del tipo de grasa que vayamos a consumir, ¿no? Y un ejemplo pues es con la mantequilla y la margarina, que aunque la margarina sea de origen vegetal, realmente es mucho mejor la mantequilla. ¿Y por qué? Porque la margarina lo que tiene son grasas trans, que son grasas que han sido creadas, por así decirlo, por la industria, o sea, se crea por un proceso industrial para poder darle esa consistencia y, bueno, sobre todo la consistencia que tiene la margarina. Y sin embargo, la mantequilla, aunque sí que lo que mayor contenido tiene en cuanto a grasas es grasa saturada, pero es mucho mejor que la grasa trans. Y bueno, esto también tenéis más vídeos de Aitor, pero que sepáis que, que la grasa saturada por sí misma no quiere decir que sea algo malo. Es más, hay que diferenciar en qué tipo de grasa saturada estamos hablando y va a depender de si está dentro de, por ejemplo, una bollería o está dentro de los lácteos, que en ese caso pues no es algo que no sea saludable, ¿de acuerdo? Entonces, que quede claro eso, que es mejor la mantequilla. Y luego, con respecto a las grasas trans, sí que es algo que, por ejemplo, en etiquetado es difícil de ver porque no nos aparece como grasa trans como tal, pero sí que hay formas de saber si un alimento tiene grasa trans o no. Y es si en el etiquetado nos marcan que contiene grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, pues ahí sabremos que son las grasas trans. De todas formas, como decía antes, este tipo de grasas se produce por el mismo proceso industrial y entonces, ¿qué alimentos suelen contener este tipo de grasas? Pues todo lo que se ha procesado, mucha bollería industrial, algunas papas que vienen en bolsa, entonces algunos alimentos precocinados. Entonces, si evitamos todo ese tipo de alimentos, ya nos estaremos quitando seguramente todo lo que contenga grasas trans. Y bueno,
Con respecto al colesterol que estábamos hablando antes, os pongo aquí algunos índices que sí que son más... bueno, yo recomiendo que si queréis ver si tenéis un riesgo cardiovascular, hagáis estas medidas y ver si realmente, como decía antes, no solo importa el colesterol alto, sino que es una forma también de saber con ratios si vamos a tener mayor o menor riesgo cardiovascular. Uno de ellos es, cuando os pongo CT partido HDL, quiere decir el colesterol total dividido el colesterol HDL, ¿de acuerdo? Entonces, si nos sale menos de 3,5 o entre 3,5 y 5, quiere decir que no tenemos un riesgo cardiovascular. Sin embargo, si nos sale más de 5, es que sí. Y luego hay otros valores también, que es el HDL dividido LDL o LDL dividido HDL, y si no, también triglicéridos, ¿vale? TGs triglicéridos dividido HDL, que son otros valores que lo mismo, nos pueden ayudar a ver si tenemos un mayor riesgo cardiovascular o no, ¿vale? Entonces, aunque yo no sea muy partidaria de estar con respecto al colesterol, con otras cosas sí, pero con el colesterol, de estar tan pendiente de ver el valor en analítica, si lo vais a ver, prefiero que hagáis estos cálculos y lo miréis así, más que mirando solo el colesterol y ya está. Vale, y es esta infografía que le hicieron Lucía Martínez y Aitor Sánchez, en el que la verdad es que está muy bien resumido y muy bien explicado pues todo lo que conlleva la alimentación con la enfermedad cardiovascular. Entonces, lo tenéis aquí puesto. Por un lado, lo que normalmente se ha recomendado siempre, pero luego lo que realmente creemos nosotros que se debería recomendar como profesionales de la alimentación. Y os la pongo por eso, porque está muy resumido y creo que bueno, varias cosas de las que ya hemos hablado y de las que vamos a hablar más adelante están aquí reflejadas. Por un lado, lo que os comentaba antes de los lácteos, que la grasa que contienen no quiere decir que no sean saludables, o sea, son saludables, ¿vale? que me lío. Lo importante de un lácteo es ver que sea natural, ¿vale? Que no tenga azúcares añadidos, sobre todo. Luego, que normalmente muchas veces recomiendan, por ejemplo, jamón de York, de pavo, porque son fiambres bajos en grasa, pero aún así tengamos en cuenta que son carnes procesadas, entonces eso sí que tenemos que, todo lo contrario, lo tenemos que reducir y aumentar más el consumo de legumbres y en general de proteínas de origen vegetal, ¿de acuerdo? Otra recomendación que se suele dar es tomar productos enriquecidos en fitoesteroles, como el Danacol, por ejemplo. Y realmente yo os digo que si tomáis, o sea, si aumentáis el consumo de frutas, verduras y también de semillas, vais a tener muchísimos más fitoesteroles que tomando ese tipo de productos y además mucho más barato. En esto sí que hago un inciso y es que hace tiempo una paciente me dijo que su doctora le había recomendado tomar este tipo de productos y además le había dicho que no hiciese caso de la dieta, que eso no tenía sentido porque la alimentación no implicaba más de un 10% en el riesgo cardiovascular, pero que tomase el Danacol porque eso tenía fitoesteroles. Entonces, claro, yo pensé, se está contradiciendo, ¿no? Porque si dice que la alimentación solo implica un 10% y sin embargo te está recomendando algo que implica alimentación, que es toma de fitoesteroles, entonces vamos a ver, ¿importa o no importa? Entonces, aquí simplemente eso, decir que si queremos tomar fitoesteroles que nos ayuden un poco en el riesgo cardiovascular, con frutas, verduras y semillas, ya las tenemos y no es necesario nada más. Luego ya sí que, bueno, frutas, verduras hay de todos tipos, de todos colores, cada uno de la forma que le guste más que lo tome y puede ser en crudo, puede ser cocinado, o sea, esto a gustos colores. Otra recomendación que muchas veces suelen dar de reducir el consumo de grasas provenientes de aguacate y frutos secos, realmente estos alimentos sí que son saludables y se pueden tomar perfectamente. Lo que sí que tenemos que limitar más es la grasa que proviene de bollería y no solo grasa, sino como comentaba antes, de alimentos ricos en azúcares que sean más pues, refrescos, dulces en general. En cuanto a los suplementos de omega 3, antes ya he indicado qué alimentos son ricos en omega 3, que podemos obtener además mucha más cantidad de omega 3 que de los suplementos. Además,
tener en cuenta que los suplementos no suelen contener la cantidad de omega 3 que indican. Y esto no es porque en un principio intenta mentir, sino es porque el omega 3 se oxida rápidamente. Entonces, además, los suplementos suelen venir en una cápsula transparente. Entonces, en cuanto le da un poco de calor, le da la luz, se oxida. Y entonces, cuando vamos a tomar ese suplemento, es muy poquita cantidad lo que realmente estamos tomando. Mucho más fácil suplir ese consumo de omega 3 con nueces, con las semillas de lino y si no con pescado azul, como decía antes. Y ya os digo que vais a tomar mucha más cantidad de omega 3 que a través de los suplementos. En cuanto al vino, ya lo he comentado antes. Los huevos lo mismo, que no es algo que nos vaya a perjudicar. Y lo que sí que tenemos que intentar es que el consumo de grasas que tomemos sean saludables, ¿no? A través de, ya sea el aceite de oliva virgen extra, de pescados azules, de los lácteos, de huevos y si no, pues del aguacate, ¿no? También. Y luego, no hace falta reducir el consumo de pan en las comidas, simplemente que los cereales que tomemos que sean integrales. Y cereales nos referimos a arroces, a pastas, cuando comemos el pan también, que sea integral, ¿vale? No quiere decir que sean cereales de desayuno, de los que se llaman de desayuno, porque de esos pues normalmente suelen ir también con bastante cantidad de azúcar. Y luego también conforme a la recomendación de quitar la sal, ahora luego os hablaré de ello, pero no es tanto quitar la sal de lo que consumimos, sino que realmente de donde más solemos obtener sal es de los productos precocinados, ¿vale? Ahora luego os lo pongo. Entonces, resumiendo todo esto, lo que tenemos que intentar es tener una alimentación más basada en alimentos frescos, que sean pues verduras, frutas, hortalizas, frutos secos, legumbres, tubérculos y menos precocinadas, ¿vale? Menos todo lo que sean, ya sean bollerías, snacks o bien alimentos que ya estén cocinados, comida basura, pues todo eso sería como un resumen así más claro. Y por otra parte también tener una alimentación más basada en alimentos de origen vegetal y menos de origen animal y menos aún si es a través de carnes procesadas y carnes rojas. Esto no quiere decir que todo el mundo, o sea, que recomendamos que todo el mundo sea vegetariano, simplemente que aunque sigamos una alimentación omnívora, que nuestra alimentación, como pongo aquí, esté más basada en plantas, ¿vale? Que aumentemos un poquito el consumo de alimentos de origen vegetal. Y de forma general me imagino que muchos ya estaréis familiarizados con el plato saludable, el plato de Harvard, pero es la forma que nos gusta transmitir a población que sea su manera de alimentarse, porque al fin y al cabo, bueno, comemos en un plato, ¿no? No comemos en una pirámide ni en otras formas raras. Entonces, va a ser mucho más fácil que sepamos qué incluir en nuestro plato viendo esta imagen. Y por un lado, como veis, pues la mitad del plato tenemos que utilizar alimentos, o sea, verduras, hortalizas, y es una forma fácil de priorizar las verduras, ya sean cocinadas, ya sean crudas. Y luego de la otra mitad del plato, pues una parte que sí que es importante que incluyamos alimentos proteicos, ricos en proteína, ¿vale? Ya sean carnes, pescados, legumbres, huevos, derivados de legumbres. Y luego de otra parte del plato que incluyamos los hidratos de carbono, que como decía antes, que es importante que sean integrales y aquí ya podemos incluir pues ya sean patatas, ya sea arroz, pasta, ¿vale? Aquí sí que pongo que no es imprescindible, o por lo menos no en todos los platos. Esto sí que va a depender mucho de la actividad física que tengamos al día. Si nos movemos poquito, pues sí que podemos reducirlo un poco más y a lo mejor tenerlo pues solo en comida o solo en cena, en una de las dos comidas principales. Y sin embargo, si tenemos una actividad mucho más alta, sí que va a ser un sustrato importante que tenemos que incluir en nuestra alimentación para tener esa energía. Y luego de postre, pues, bueno, primero no es imprescindible tomar postre, o sea, si ya estamos llenos con el plato no hace falta incluirlo, pero en caso de incluirlo, pues es un buen momento para incluir o bien una fruta o algún lácteo si queremos tomar que, como decía antes, que no sea azucarado, o incluso pues una infusión, por ejemplo, o como decía antes, o nada. Y bueno,
os quería poner un poquito un ejemplo de un menú saludable. Esto es simplemente un ejemplo, o sea, se puede combinar de muchas maneras diferentes, pero bueno, para que veáis y luego si me queréis decir tenéis alguna duda, algún alimento en concreto o de alguna comida. Entonces, yo os he puesto aquí desayuno, pues por ejemplo podría ser un café con leche y alguna bebida vegetal o leche con, por ejemplo, un muesli con trocitos de fruta. Luego media mañana podríamos tomar, bueno, todo esto hablando de llevar una alimentación saludable y para prevenir el riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Media mañana podría ser, por ejemplo, un yogur con fruta y unos frutos secos. Comida podríamos comer unas legumbres con verduras y con un poco de arroz y, por ejemplo, de postre una pera. Merienda, pues una infusión y hummus con palitos de verdura y luego por la noche, por ejemplo, pues algo de pollo con verdura y unas fresas. Un ejemplo, que esto puede cambiar de mil maneras y cambiar muchas cosas. Luego sí que quería incidir en población vegetariana y vegana, que si tienen un déficit de vitamina B12, tienen un aumento de la homocisteína y por tanto esto puede implicar un aumento del riesgo cardiovascular. Por ello, pues es importante suplementaros, ¿vale? De esto sí que tenéis, bueno, os pongo aquí la fuente de la página web de Lucía Martínez, Dime qué comes, porque tenéis ahí muchísima información sobre la B12, pero bueno, hablando de riesgo cardiovascular no quería dejarme el recomendar y recordar que es importante la suplementación de vitamina B12 para la población tanto vegana como vegetariana. Vale, y os había comentado en un principio que también habían algunas enfermedades relacionadas con la salud cardiovascular de las que quería hablar también. Por un lado tenemos la hipertensión arterial. Es algo que, como comentaba también al principio, con el estrés nos va a aumentar mucho el riesgo cardiovascular, tanto el tenerla como lo contrario, tener una enfermedad cardiovascular puede aumentar el riesgo de hacer hipertensión. Luego la diabetes tipo 2, lo mismo, también está relacionada con enfermedades cardiovasculares, dislipemias, como comentaba antes, no centrándonos en colesterol, sino más en el global, triglicéridos, bueno, si pudiésemos ver también o nos pudiesen decir fácilmente el tamaño de las partículas de colesterol sería lo ideal. Obesidad abdominal, aquí hago inciso en abdominal, ¿vale? Porque o sea, muchas veces nos centramos mucho en el peso y más que mirar el peso sí que sería importante ver pues la relación que tenemos de cintura-cadera y ver también la grasa abdominal que tenemos, no tanto el peso general, porque bueno, habrán personas que a lo mejor tengan un peso más alto y sea porque tengan una masa muscular más alta y gente que lo contrario, también importante, personas que a lo mejor no tienen un exceso de peso, pero sí que puede ser que tengan un exceso de grasa. Entonces, en esas personas también importante pues que tengan previsión, sobre todo pues en los diferentes factores que hemos ido hablando de hábitos de vida saludable. Y en un principio también habéis hablado en el chat y me habéis preguntado sobre un caso de que padre de una persona que había hablado que tenía una enfermedad cardiovascular y me preguntaba sobre la herencia genética. Sí que es verdad que también está implicada, ¿vale? Hay que tener en cuenta que puede haber una herencia. Lo que pasa es que, claro, no siempre sabemos en qué nivel puede esa herencia pues, implicar en una persona. Además, aunque sí que podamos tener esta herencia genética, justamente yo diría que es cuando más tenemos que tener en cuenta el resto de factores que tenemos que, o sea, de hábitos de vida saludable que tenemos que tener en cuenta para cambiar, porque si ya tenemos, es como jugar a la lotería, ¿no? Si ya tenemos varias papeletas para que nos toque, si además cuidamos la alimentación, cuidamos la actividad física, el estrés, el sueño, pues vamos a reducir un poco esas papeletas y lo contrario, si ya tenemos unas papeletas y no hacemos nada de esto, pues vamos a aumentar el riesgo, ¿no? Entonces, simplemente decir a aquellas personas que puedan tener alguna herencia genética que tienen mucho por cambiar. Quiero decir que no va a depender solo de la herencia que tengamos, que la alimentación, que la actividad física, sí que puede reducir un poco ese riesgo o mucho ese riesgo cardiovascular. Entonces, que también que intenten, pues en la medida de lo posible, cambiarlo.
Antes os había dicho que os iba a hablar de la sal. Bueno, ahora voy a hacer inciso, como os he comentado, algunas enfermedades relacionadas, pues en alguna de ellas. Por ejemplo, en este caso, para también reducir la hipertensión. ¿Qué alimentos son los que podemos encontrar que tengan un mayor contenido en sal? ¿Vale? Aquí os pongo una tabla donde pues, pongo diferentes alimentos y el contenido en sodio que tienen. Como veis, pues, por ejemplo, la salsa de soja, el típico cubito de caldo que eso, la mitad de sal y la otra mitad son grasas de palma, o sea que os aconsejo que el caldo lo hagamos mucho mejor casero. Sopas instantáneas, purés, como decía antes, más comida así precocinada, pizzas congeladas, el pan. Sí que, sobre todo si tenemos un problema de tensión, podemos optar por panes que sean con bajo contenido en sal o sin sal directamente. Quesos, lo mismo, podemos optar por quesos con bajo contenido en sal. Anchoas, fiambres, en general embutidos y fiambres suelen contener muchísima cantidad de sal. Y luego snacks, ¿vale? He puesto aquí el ejemplo de papas fritas, pero todo tipo de snacks normalmente tienen mucha cantidad de sal. Entonces, bueno, ¿qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Nos recomienda que no tomemos más de 5 gramos al día, que es una cucharada de postre de sal. Y si lo traducimos a sodio, pues menos de 2.000 miligramos. Claro, esto es difícil medir, ¿no? Porque no estamos siempre midiendo todo lo que comemos y en qué cantidad y cuánta sal tiene, o sea que no siempre va a ser fácil controlarlo. Por ello, por una parte sí que os recomiendo que mejor utilicéis sal iodada. Igualmente es importante que no abusemos de ella, ¿de acuerdo? Pero para cocinar un poco pues sí que podemos utilizar. Y como había dicho antes, más que centrarnos en la sal que vamos a añadir al cocinar alimentos, yo me centraría más, como pongo aquí, en productos que contengan sal, ¿vale? Porque aquí os saco de cantidad de sal consumimos tanto en España como en Europa. Bueno, primero veis que una gran cantidad, si la recomendación es 5 gramos al día, pues en España estamos consumiendo un 9,8 de media. Y lo importante es el dato que os pongo abajo, que es que el 75% de la sal que consumimos viene oculta en productos procesados, ¿vale? En productos que consumimos. Y por tanto, si pues, menos del 25% es el que realmente tomamos a través de la alimentación, o sea, de la alimentación, quiero decir, de la que añadimos en casa. Por eso yo, más que estar limitando tanto el consumo de sal que añadimos, yo os diría evitar todo este tipo de productos que os he comentado antes, que son ricos en sal. Vale. Parte de la sal, ahora ya centrándonos más también en diabetes tipo 2, pero bueno, como está todo relacionado, si evitamos este tipo de productos, no solo si tenemos diabetes tipo 2, sino cualquier otra enfermedad, nos va a ayudar mucho. Entonces, consumo de dulces y ultraprocesados, os he dicho antes, pues también reducirlo. Entonces, todo lo que sea bollería, tartas, bombones, galletas, mermeladas, batidos, zumos y refrescos helados, todo esto, claro, suelen contener mucha cantidad de azúcar y cuanto menos tomemos, mejor. Esto no quiere decir que algún día puntual podamos comer algo, me apetece una tarta, no hay problema, es mi cumpleaños, pues también he quedado con un amigo, pues bien, pero que tengamos en cuenta que no sea algo diario, ¿vale? Porque muchas veces igual no nos damos cuenta y podemos decir, no, yo solo consumo una galleta, pero a lo mejor solo ha sido, ese día sí que es la galleta, pero otro día ha sido mermelada, otro día diferente pues te has tomado un batido. Entonces hay que ver el global de lo que consumimos a lo largo de toda la semana, no solo mirarnos el día puntual. Y bueno, si pensamos en productos que vienen para diabéticos, todos aquellos que vengan con la etiqueta para diabéticos, ya sean galletas, panes, luego también incluso vienen mermeladas para diabéticos, todo tipo de bollería. Deciros que es más de lo mismo. ¿Y por qué? Porque aunque le hayan quitado el azúcar, por una parte le están añadiendo bastante cantidad de edulcorantes normalmente y se ha visto que el edulcorante sí que aumenta igualmente los niveles de insulina, ¿vale? Casi igual que el azúcar incluso.
Y por otra parte, por mucho que esto no afectara, este tipo de productos, aunque hayan quitado el azúcar, igualmente, por ejemplo, en el caso de las galletas y los panes, pues igualmente tienen harinas refinadas, porque muy pocas veces van a utilizar integrales o integrales de verdad. Luego también tienen grasas poco saludables, porque muchas veces en las galletas, por ejemplo, al quitarle el azúcar quieren hacer que el producto sea sabroso, que le guste a la gente, entonces incluso incluyen más cantidad de grasa, por ejemplo, de palma, que es algo que es muy palatable, es algo que nos gusta mucho, e incluso puede ser que tenga más que productos que no estén etiquetados para diabéticos. Entonces, lo que os digo, por mucho que pongan para diabéticos, si son galletas, siguen siendo galletas, entonces no es algo que vayamos a recomendar. Otra pregunta que se podría hacer es, ¿y los edulcorantes? Los edulcorantes, bueno, primero, sí que se pueden utilizar para empezar a reducir un poquito el consumo de azúcar. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a consumir mucha cantidad de azúcar, podemos hacerlo de dos formas. O bien ese mismo azúcar que utilizamos, empezar a utilizar menos. Por ejemplo, en un café, si una persona se pone 3 cucharadas, pues empezar poniéndose 2. Lo mismo que os decía antes con el alcohol, con el azúcar lo podemos hacer igual, ir reduciendo poquito a poco. Luego pasar a una, pasar a media, hasta que ya veamos si con media o con nada de azúcar nos gusta. Esto es importante sobre todo para educar un poco al paladar, ¿vale? Educar al paladar nos referimos con que alimentos que a lo mejor a priori no nos gustan porque estamos acostumbrados a tomar mucha cantidad de azúcar, pues que empecemos a acostumbrarnos a que tengan menos azúcar. Esto lo podemos hacer también con chocolates. No vamos a pasar directamente de un chocolate con leche a uno 100%, pero sí que podemos empezar con uno de 72%, por ejemplo, de cacao. Cuando nos guste o ya nos empecemos a acostumbrar a cambiar a 80, luego 85 y así. Y bueno, entonces volviendo a los edulcorantes, como os decía, podemos o bien ir reduciendo la cantidad de azúcar o si no, sí que el edulcorante nos puede ir bien para reducir un poco ese azúcar y cambiarlo, ¿no? Cambiar pues, el azúcar por ejemplo, sacarina o cualquier otro tipo de edulcorante. Aún así, yo no recomendaría que nos acostumbremos mucho al consumo de edulcorantes porque igualmente están haciendo que nuestro paladar se acostumbre a que sea algo muy dulce y por tanto luego nos va a ir pidiendo que tomemos algo más dulce. O sea, con el dulce sí que es algo que nuestro paladar se acostumbra muy rápido y una vez empezamos a tomar algo muy dulce nos pide más. De todas formas, también aclarar que los edulcorantes son seguros, ¿vale? Son seguros. Esto quiere decir que no nos van a provocar, por ejemplo, cáncer o, bueno, hay mucho mito por ahí. Es más, en las cantidades que solemos tomarlos no es algo que vayan a perjudiciarlos, pero no son inocuos, ¿vale? No son inocuos es con lo que os decía antes, que no va a ser algo que podamos tomar en grandes cantidades porque sí que pueden implicar en pues esa acostumbra, bueno, que nos acostumbramos a algo dulce y tampoco es algo bueno tomar tanta cantidad. Antes os ponía la infografía de Lucía y Daitor de las enfermedades cardiovasculares. Nada, deciros que también tenéis esta que hablan de la diabetes tipo 2. Luego las pondremos todas para que las podáis ver en YouTube y así las tenéis de fácil acceso. Y nada, lo mismo que con la otra, son infografías que lo resumen todo muy bien y es algo muy gráfico y fácil de entender. Entonces os recomiendo que la leáis bien. Igual que os comentaba antes del plato saludable, pues en esta infografía Lucía y Aitor pues también lo nombran y ponen dos ejemplos diferentes del plato saludable, ¿vale? Tenéis el que os he enseñado yo y si no otro que, como decía antes, el hidrato de carbono no es imprescindible o no hace falta que esté en todos los platos, sobre todo si tomamos legumbres, pues sí que podemos tener ese plato de legumbres solamente con verduras, ¿vale? Porque legumbres son ricas en proteínas, pero también tienen hidrato de carbono, entonces no hace falta añadirle más. Esto no quiere decir que nunca le añadamos y que podemos utilizar, por ejemplo, un poco de patata, pero bueno, que no es necesario. Realmente podemos hacer un plato de legumbres con verduras y ya está. Y bueno, ya para finalizar, en cuanto a la resistencia a la insulina, os quería poner estos dos índices que o sea, se utilizan para medir la resistencia a la insulina que tiene una persona.
El de Lomarir sí que es uno de los más utilizados, que se puede medir si tenemos los valores de la insulina en ayunas y glucosa en ayunas, pues lo podemos podemos calcularlo con esta ecuación, ¿vale? Multiplicándolos y luego dividiéndolos en 405, y si no el otro índice que es 1 partido, pues esto es un poco más complicado de medir porque hay que hacer el logaritmo de la insulina tanto en ayunas como de glucosa en ayunas, pero bueno, esto sí que nos va a indicar más fácilmente pues eso, la resistencia a la insulina que tiene una persona, y es algo que se suele utilizar sobre todo en pacientes que tienen diabetes tipo 2, tipo 1 también. Esto es todo. Os quería decir eso, si tenéis dudas. He visto que habéis ido escribiendo, pero bueno, como sois muchos también. A ver, veo de los últimos que preguntáis sobre la sal roca marina de Himalaya. Tiene las mismas restricciones que la sal de mesa. Tiene poca cantidad de sodio y mineral. A ver, realmente ese tipo de sales, sal de Himalaya, no tiene tanta diferencia con una sal común. Entonces, la podéis consumir si queréis, no es algo que vaya a perjudicar, pero yo no le pondría tanto beneficio como se suele hablar. Al final es eso, otro tipo de sal diferente, y se puede utilizar o se puede no utilizar, o sea, es opcional para cada persona. Vale, no te ha quedado claro la infografía de lo que se recomienda y lo que se debe recomendar. Para no aumentar... Ay, se me ha ido la pregunta. El colesterol que propagan los quesos más curados. Vale, nada, en esa infografía lo que hacen es la diferencia entre, un lado, lo que se suele recomendar o que se viene recomendando de hace tiempo, y por otro lado, lo que realmente deberíamos recomendar como profesional sanitario y sobre todo como pues profesionales de la alimentación. Entonces, en concreto con lo del colesterol, primero, bueno, tener en cuenta lo que he comentado antes, que no es lo principal y no es lo que más tengamos que tener en cuenta, pero luego con los quesos yo no me preocuparía tanto. Sí que es verdad que es mejor que el consumo de queso sea más fresco, tierno, pero no pasa nada si se consume uno curado, ¿vale? De vez en cuando. Igual sí que si se tiene hipertensión, por ejemplo, pues hay que tener cuidado con la sal que contenga, pero vamos, se puede consumir quesos curados. Es más, van a ayudarnos muchas veces también a saciarnos más. Y lo que sí que diría con los quesos es que se eviten más de aquellos que sean tipo crema, porque muchas veces eso, más que queso, tienen muchas cosas añadidas. Entonces, cuando vayamos a consumir un queso, mejor que sea de cuña, ¿vale? Ya sea fresco o curado. Habéis preguntado por ahí sobre la miel. Miel al final es otro endulzante más, ¿vale? Sí que es verdad que hay una pequeña diferencia en si tomamos la miel de supermercado refinada y la miel cruda, ¿vale? La miel cruda es aquella que cuando la vemos es mucho más dura y bueno, la suelen vender más en pueblos o en algunas tiendas ecológicas, por ejemplo. Entonces ahí sí que es verdad que es un poco mejor cuando es miel cruda, pero aún así hay que tener en cuenta que es un alimento rico en azúcar. Entonces, si queremos utilizarla alguna vez para endulzar pues algo en concreto y no va a ser todos los días, la podemos utilizar sin problema, pero sin olvidarnos pues eso, que es otro tipo de azúcar y tampoco hay que abusar de ella, y menos aún si tenemos diabetes tipo 2. A ver, más cosas. Me habré saltado muchas preguntas, pero bueno, yo voy diciendo lo que veo por aquí. He oído que no se recomienda tomar yogur de postre, porque el calcio se absorbe peor y que es mejor frutas lácteas, desayuno, merienda. A ver, se puede tomar el yogur de postre, lo único, no sé si es que aquí has confundido igual cosas, porque no es tanto que el calcio se absorba peor, sino más que, por ejemplo, si tenemos un plato que sea más rico en hierro, sobre todo si es a través de hierro de origen vegetal, unas legumbres, y tomamos luego un yogur, sí que ese calcio va a hacer que absorbamos menos ese hierro, ¿vale? Entonces, en ese caso, sobre todo si tenemos anemia, sería mucho mejor que si tomamos un plato de legumbres, luego tomemos una pieza de fruta, porque la pieza de fruta nos va a aportar vitamina C, y la vitamina C hace lo contrario, hace que absorbamos mucho mejor el hierro. Y sin embargo, el calcio del yogur pues, puede perjudicar su absorción. Pero luego, en cuanto al calcio, sí que no hay problema que se consuma de postre.
Vale, a ver, más preguntas. Que leíste que los edulcorantes podían alterar la flora bacteriana. Sí, sí que lo pueden alterar. Esto es algo que, bueno, que aún se está estudiando y se está viendo. No tenemos tampoco mucha información acerca de la microbiota intestinal, pero sí que los edulcorantes pueden alterarlo y sería una de las razones por las que he dicho antes que no son inocuos, ¿vale? Que son seguros pero no inocuos. A ver, ¿es más saludable tomar bebidas vegetales que la leche? No tiene por qué, o sea, eso es más decisión de cada persona. Bueno, no sé si se me ha entendido la pregunta, preguntaban si era más saludable la toma de bebidas vegetales o la leche. Es una, como digo, decisión. Es tan saludable tomar leche de vaca o de cabra como leche o bebidas vegetales. Sí que es importante que con las bebidas vegetales las compremos que sean sin azúcar añadido, pero va a depender también de cada caso en particular. Igual hay alguna persona en concreto que no le siente bien la leche o que no tenga tolerancia o lo que sea, en esos casos no, pero en general no es que una sea mejor que la otra. Una orientación cetogénica. A ver, con dietas cetogénicas no me voy a meter porque tiene mucho que explicar. Es una herramienta al final que utilizamos los profesionales de la salud y en ciertos casos sí que puede ayudar la dieta cetogénica, pero no es algo a recomendar a todo el mundo. O sea, eso se tendría que valorar mucho a cada persona individualmente y ver si es algo que le pueda beneficiar o no. Pero de forma general no tiene por qué ser necesaria. Pero en otros casos, por lo contrario, sí que puede ir bien. Pero ya os digo, es valorar en cada caso individual. Y lo mismo con el ayuno intermitente, bueno, es que si ya nos metemos en temas, puede durar eternamente. El ayuno intermitente, lo mismo, es otra herramienta más que se puede utilizar y que en algunos casos puede ir bien, pero no hace falta que se utilice con todo el mundo. Vale, se asimilan mejor los nutrientes en las verduras consumiéndolas crudas o cocidas. Depende del nutriente, depende de la verdura, pero yo os recomendaría que intentéis, por ejemplo, si os recomiendo que, bueno, que las verduras las incluyáis tanto en comida como en cena, ¿vale? Entonces, lo ideal para mí sería incluir en una de las dos comidas verduras crudas y en otra de las comidas cocinadas, ¿vale? Porque normalmente cruda, ¿qué beneficios vamos a obtener? Pues que tienen más fibra, nos sacian más y luego cocinadas sí que muchas veces hay varias vitaminas y minerales que se pueden asimilar mejor, ¿vale? Pero sin embargo hay otras que a lo mejor al calentarlas va a depender también del tipo de cocción. Si hacemos las verduras hervidas, por ejemplo, pues muchas de esas vitaminas pueden pasar al caldo y si no nos tomamos el caldo estamos perdiendo parte de esas vitaminas. Sin embargo, hay otras que, como os digo, puede ser que sí que asimilemos mejor cuando están cocinadas. Realmente la asimilación de nutrientes en general se ve más con la cocción, se ve más en legumbres, en carnes, en pescados, porque ahí sí que cuando están cocidos se asimilan más y se absorben más. Pero con las verduras depende mucho de qué vitamina, de qué nutriente estemos hablando en concreto, porque en algunos casos es mejor cruda y otros cocinada. De todas formas, si en general en nuestra alimentación tenemos un consumo alto de verduras, de frutas, de hortalizas, no nos va a implicar tanto que haya esa pequeña diferencia en si están cocinadas o no, porque ya estaremos absorbiendo bastante esas vitaminas y esos minerales. Entonces, puede haber una pequeña diferencia, pero vamos, que no lo va a notar tanto en nuestro cuerpo. A ver, ¿algún problema de sentirse sano? A ver, la pregunta que hacéis del adolescente sano y delgado que toma queso todos los días es que habría que valorar el resto de su alimentación, porque va a depender de qué, por ejemplo, si solo come queso y nada más, pues por supuesto ahí sí que no es algo saludable, pero si toma bastantes verduras, bastantes legumbres o bueno, tiene un contenido proteico adecuado a lo que necesite él, puede ser algo saludable, es que depende de muchas cosas. Sí que hay, o sea, yo he hablado ahora de una alimentación muy general, pero hay muchas variantes que habría que ver el caso en concreto y por ello, pues bueno, en las consultas sí que
podemos ver a la persona particularmente y podemos valorar qué va a ser más adecuado para cada caso, pero no podemos ahora mismo generalizar. Vale. ¿La alimentación es el 10% del problema cardiovascular? No, esto es lo que decía antes, que alimentación no sabría decir un porcentaje porque va a depender mucho de cada persona, pero la alimentación sí que puede implicar mucho en la prevención del riesgo cardiovascular. Os he hablado antes de otros factores porque sí que soy consciente de que no todo es solo alimentación, que hay que tener en cuenta muchas otras cosas, pero bueno, que la alimentación sí que es importante y yo diría que es bastante más que un 10%. ¿De qué depende que el colesterol endógeno esté elevado? A ver, el colesterol antes os decía que lo hace nuestro cuerpo, en concreto es el hígado el que se encarga de generarlo, y va a implicar, por una parte, por ejemplo, si tenemos un consumo muy alto de alimentos prococinados, de azúcares, ahí sí que puede ser que más que eleve el colesterol, es más los procesos que tiene el cuerpo que, por ejemplo, va a hacer que tenga una inflamación crónica más elevada y eso sí que puede implicar que aumente el colesterol. También muchas veces tomamos como el colesterol alto, lo tomamos como que ya es un riesgo en sí y en verdad yo creo que lo tendríamos que ver más como una señal, ¿vale? Si tenemos el colesterol alto es como una señal que nos dice el cuerpo de que algo no va bien. ¿Por qué? Porque normalmente el colesterol tiene que estar regulado, ¿no? Entre el colesterol que está dentro de una célula y el que tenemos en la sangre. Si tenemos una inflamación crónica por diferentes factores que pueden implicar, como decía antes, consumo de azúcar, fumar, no hacer actividad física, muchas cosas, el estrés, pues si tenemos esa inflamación va a hacer que sea mucho más fácil que ese colesterol salga a la sangre y por tanto que lo tengamos más alto. Entonces, más que ver que el colesterol alto es malo, es más yo me haría la pregunta de ¿por qué lo tengo alto? Eso quiere decir que algo en mi cuerpo no está funcionando bien. Entonces sí que nos puede servir de alarma para saber que algo va mal, pero no por sí